Y ahora entremos a todo esto que tiene que ver con la eficiencia, porque bueno, aunque te haya convencido pues de no compararte con personas de las cuales desconoces, digamos, el proceso o los detalles de cómo llegaron a ser las escritoras o escritores que son hoy en día, quieres saber cómo escribir más rápido y pues a eso nos vamos a dedicar en lo que queda del video. Primero que todo, seleccionar. Seleccionar es súper importante como acción. Para esto te voy a pedir que pienses en la última vez que hiciste algo parecido y en las cosas que te tomaron más tiempo y que mirando atrás te habrías podido de alguna manera ahorrar. Es muy probable, sobre todo para las personas que están de alguna forma creando propuestas que no han visto en otras tesis, que no han visto, digamos, modelos de cómo podrían proceder, sobre todo si estás haciendo eh, pues una propuesta original, pues es normal que esto tome un tiempo y pues no vamos o yo no te voy a proponer que te puedes saltar etapas para ir más rápido. Pero lo que sí es verdad es que si cuando hagas ese ejercicio de memoria de en dónde te sueles encallar cuando estás produciendo texto y detectas que hay alguna de estas cosas que te podrías ahorrar porque en realidad te supusieron un beneficio muy pequeñito con respecto pues realmente lo que es la globalidad del trabajo que estabas haciendo. Entonces es ese tipo de cosas que te propongo que elimines de tu lista, digamos, de tareas, de cosas por hacer para completar ese borrador. Hay cosas que hacemos o que pues planeamos incluso hacer a la hora de generar borradores que vienen más de la ansiedad a que no sea suficiente, a la ansiedad de no hacerlo bien, porque pues bueno, bien que mal, seguro estás pues con esta cosa muy presente de que pues se te va a evaluar por el trabajo que vas a presentar, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es que te tomes un momento para cuestionar la necesidad de todas estas cosas que en algún momento consideraste que eran necesarias. Otra herramienta, otra idea interesante para pues aumentar tu eficiencia con la escritura es mapear, digamos, comenzar con un foco en mente y mapear es una herramienta que te ayuda a escribir de forma pues más enfocada. Retomando el ejemplo de antes de Eva que pues escribió cronológicamente todo lo que hizo en su trabajo de campo, que lo podríamos llamar digamos un método inductivo que es escribir sin una estructura previa. Se, digamos, contrasta con esto de comenzar ya pues con una idea un poquito más precisa de pues lo que queremos contar y el orden en el que lo tenemos que contar. En mis sesiones, bueno, en mis talleres los llamo pues mapas mentales, es una herramienta bastante común, hay un montón de información en internet si te interesa y pues aprender cómo hacer un mapa que te ayude a escribir de forma un poquito más unificada y evitar digamos la fragmentación y de que te vayas pues por mil ramas. Hay una cosa muy importante que puede estar afectando tu eficiencia al escribir y son tus expectativas con respecto a la calidad de tu trabajo. Y esto se relaciona de una forma bien interesante con el tema de la lentitud y es que cuando nos da miedo a que llegue ese momento imaginado, o sea, que ocurre pues primero en nuestra cabeza de escribir y tener que enfrentarnos a la calidad, digamos, del trabajo, porque es un momento que sentimos con toda la razón como pues muy importante. Entonces, con respecto a eso, decir que pues el miedo a que salga mal, a que escribas mal, que hagas un trabajo pues con poca calidad, hace digamos que evites el momento de tener que enfrentarte a eso, ¿no? Y entonces ahí digamos que hay un cóctel molotov bastante explosivo entre el perfeccionismo por un lado, que es esta autoexigencia de calidad, aunque no tengas experiencia previa, por ejemplo, aunque no hayas tenido formación formal previa, son un poco redundante, pero sí, que no hayas tenido talleres específicos de la práctica de la escritura, pues con la procrastinación, ¿no? Entonces,
Esto, digamos, se me ocurren tres consecuencias. Por ejemplo, que estés editando y escribiendo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que estás de alguna forma escribiendo un poquito y corrigiéndote al casi mismo tiempo, impidiendo pues que puedas avanzar. Entonces, esto como se ve en la práctica y pues ya me dirás si esto pues se concuerda, o sea, es coherente con lo que te pasa, ¿no? Y es que imagínate que escribes una frase, borras tres palabras, vuelves a escribir cinco, y esto varias veces, incluso te molestan, digamos, no sé, las faltas de algunos acentos sobre algunas letras, comas, puntos, e imagínate que luego te das cuenta que esa frase definitivamente no tiene cabida en eso que estás escribiendo y la tienes que borrar. Entonces imagínate todo ese tiempo que pues invertiste puliendo una frase que finalmente pues no tenía cabida porque empezaste a editar en un estadio pues muy precoz. Es una pérdida total de tiempo. La expectativa de hacerlo súper bien a la primera y el miedo a que te salga mal también supone que estés todo el tiempo dudando sobre las decisiones que estás tomando al escribir. Piensa que escribir finalmente es tomar decisiones sobre pues, la palabra que usas, el orden en el que expones las cosas, etcétera. Entonces, imagínate estar cuestionándote todo el tiempo, ¿debería usar esta palabra o esta otra? ¿Debería primero definir X concepto y luego dar ejemplos del trabajo de campo, de mis datos o al revés? Esto se puede volver un proceso que te ralentice. Y la otra es que pues nos suele pasar mucho que para mejorar, digamos, entre comillas, o con toda la sinceridad es nuestra intención, estés constantemente saliéndote, digamos, de tu documento, de esa concentración y ese flow, pues con la escritura buscando información afuera, corroboraciones de datos, asegurarte de la definición de un concepto u otro. Y esto de alguna forma es algo así como estar avanzando, arrancando el motor y parando en seco y volviendo a arrancar y parar en seco. Entonces, si este es tu caso, te propongo estas tres cuestiones. La primera, bueno, ya te lo habrás imaginado, pero es que separes rotundamente la escritura de la edición. Digo rotundamente, pues esto con fuerza, porque al final de cuentas es un hábito que todas y todos tenemos. No puedo pensar en nadie, no conozco a nadie. Si conocen a alguien, porfa, pues díganme que le hayan enseñado de pequeño o de pequeña a escribir tranquilamente y a corregir o editar lo que hiciera falta pues después, en un momento claramente separado de ese primer momento de permitir que saliera, que fluyera pues las palabras en borrador. Proponerte esto equivale a pedirte que te aguantes, digamos, el corregirte constantemente mientras vayas escribiendo. Y también implica que pues apagues o modules el tono, digamos, de voz de esa crítica interna que te dice constantemente pues que tal o cual cosa que acabas de escribir está mal. Entonces, para esto sí que hay unas formas pues que son muy, muy prácticas, muy de la parte artesanal de la escritura, que es por ejemplo escribir en una letra tan pequeñita que ni tú puedas leer lo que estás escribiendo, pero bueno, que sí ves que se están registrando las palabras. La segunda cosa que te propongo es que escribas con una audiencia imaginada, que te imagines a la persona que te va a leer y que esa persona no sea precisamente tu supervisor, tu supervisora o esa persona que tiene, digamos, el papel o el rol de evaluar tu trabajo, sino que sea una persona que no tengas miedo a defraudar. Para eso te propongo que pienses en tu fecha límite y que te des un espacio antes de esa fecha límite para eh, escribir sin pensar en tu supervisor o tu supervisora de momento. Entonces, para eso el ejercicio que te propongo es que pienses en alguien que es perfectamente capaz de entenderte, aunque no sea especialista en tu campo, que sea una persona, pues puede ser un colega, una colega, puede ser alguien de tu familia, puede ser amigos o amigas, gente que es inteligente, te puede entender perfectamente y que sobre todo quiere lo mejor para ti, y que sean personas con las cuales, o sea, una persona con la cual
te sientas cómodo hablando y no te dé miedo a decir lo que piensas. La idea entonces es que te imagines escribiéndole a esa persona e intenta notar qué pasa con esas dudas que te suelen surgir mientras estás escribiendo, dudas con respecto, recuerdo, pues a la calidad de tu trabajo. La tercera cosa que te propongo es que llena esos vacíos de información y sal de las dudas que te vayan surgiendo a medida que vas avanzando en esa escritura. Al final de la sesión de trabajo, puede ser al final del día, al final de la semana, un poco pues lo que seas capaz de aguantarte en el fondo. Pero sí que la propuesta es que cada vez más aplaces el ir a buscar pues esa referencia bibliográfica, esa definición, esa fecha, ese porcentaje, etcétera, y que te hagas una nota, bueno, si son dudas más grandes, igual sí te propongo eso, que lo apuntes, por ejemplo, en tu bullet journal si lo tienes contigo, en un documento aparte, en comentarios, lo que a ti te valga. Y si son referencias dentro del texto, que hagas, no sé, tres cruces en mayúscula o revisar, ¿no? Algo que sea fácilmente buscable y encontrable, digamos, con búsqueda automática dentro de tu documento digital. Finalmente, quiero pues recordarte que pues la buena escritura fue mala escritura obligatoriamente en algún punto de la vida. En cierta forma lo que te propongo es que hagas las paces con el hecho de que eres aprendiz, que no tienes por qué hacerlo perfecto y más si estás en un proceso de aprendizaje que por cierto nunca para. Y luego que pienses que la buena escritura en realidad ocurre con la práctica, con el compromiso, con el no parar, con el no abandonar y ocurre pues más digamos prácticamente en la edición de ese borrador inicial que no sé si conoces pero pues te la cuento, esta expresión famosa de Anne Lamott, que es una especialista en escritura, que es el borrador caca inicial. Caca, con todo el cariño del mundo, es el shitty first draft con el que te sugiero desde que aceptes que forma parte de tu proceso y que te abras, digamos, a que este va a ser pues el punto inicial siempre de tus borradores de cualquier cosa que vayas a escribir, y esto le pasa hasta a los escritores y a las escritoras más experimentadas. Finalmente decirte que pues esto digamos de llegar a tener un buen ritmo y tener una buena escritura está totalmente ligado a pues que puedas crear un hábito de escritura. No todos los hábitos son, o sea, le quedan a todo el mundo, por decirlo de alguna forma. También esto es un proceso de que vayas probando que te funciona a ti. Y esto es precisamente lo que facilito en mis talleres en las universidades, que por cierto pues cada vez están tomando más conciencia de la importancia de apoyar estos procesos que, como siempre remarco, no son mágicos, son procesos que de alguna forma necesitan de herramientas y de entrenamiento formal. En este proceso de escritura, que es un proceso pues complejo, es creativo, influye un montón en nuestro bienestar y pues es un trabajo con base en el cual se evalúa nuestra productividad, nuestros aportes y nuestra valía muchas veces como investigadoras y docentes. Te invito entonces a que te mantengas al tanto de mis próximos talleres que iré anunciando en mi newsletter, a la que puedes acceder abajo en mi página web. Te va a aparecer un pop-up de estos donde te apuntas, vas a recibir un material gratuito que te ayude a poner en práctica ciertos principios de mi propuesta y sobre todo pues a mantenernos en contacto y que no te pierdas ninguna de las novedades y de las oportunidades que voy publicando por ahí. Muy buena práctica de escritura y nos vemos muy pronto.